Buenos días a todos. Vamos a continuar con el tema de la evolución política de la Segunda República, iniciando hoy el apartado que corresponde al bienio radical-cedista, el que abarca de 1933 hasta 1936, y el periodo del Frente Popular. El periodo se extiende, por tanto, desde las elecciones de noviembre de 1933 hasta el estallido de la Guerra Civil el 17-18 de julio de 1936. El sistema electoral de la República, que había introducido algunos cambios con respecto a la práctica electoral que se producía durante la Restauración, por ejemplo, sustituyendo los distritos, los pequeños distritos uninominales de la Restauración por distritos más amplios, de base provincial la mayor parte de las veces, e introduciendo un sistema de elección en el que se combinaba la presentación de candidaturas conjuntas con el voto libre dentro de la propia lista, estaba orientado a favorecer la formación de coaliciones electorales, es decir, la presentación de candidaturas unitarias obtenía siempre mejores resultados que cuando éstas se presentaban de manera dispersa. Esto va a provocar que a lo largo de las distintas elecciones que se van a vivir durante el periodo republicano y con una distribución del voto, según acreditan los distintos estudios historiográficos, bastante equilibrada entre derechas e izquierdas, digo que se va a producir un fuerte bandazo en la composición del Parlamento. Ya se vio en las elecciones de 1933 con una presencia muy notable de formaciones de izquierda obrera o de izquierda burguesa en el Parlamento, y en estas elecciones de 1933, las primeras en las que va a participar la mujer como agente activo, es decir, que va a ejercer su voto, se va a producir un cambio notable, toda vez que la constitución de la CEDA, de esa confederación de partidos de derecha, va a obtener un triunfo imprevisto, acompañado además por la fuerte posición que entre los partidos republicanos mantiene el Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux, que suele ser considerado un partido de centro. Si nos fijamos en las distribuciones de las candidaturas más apoyadas en cada una de las provincias, vemos que las izquierdas triunfan apenas en 3 provincias, que los partidos de centro van a hacerlo en 6 y que en la mayor parte del país vamos a ver que hay triunfo o bien de candidaturas estrictamente de derechas o bien de coaliciones donde forman alianza electoral partido de centro y partido de derechas. Esto hace que la constitución de las Cortes que salen de estas elecciones del 19 de noviembre de 1933 deje un panorama muy diferente a las que presentaban las Cortes anteriores. Las fuerzas de izquierda mayoritarias van a sufrir un notable retroceso. A modo de ejemplo, veis que el PSOE, que tenía más de 115 diputados, 116 si mal no recuerdo, pasa a 58. Algunas candidaturas importantes se convierten en apenas testimoniales. Fijaos que Alianza Republicana, el partido del presidente del gobierno hasta la salida de los socialistas de la coalición republicana socialista, Manuel Azaña, apenas dispone de 5 actas, y eso porque el propio Azaña consigue su acta presentándose en la lista de Indalecio Prieto en la provincia de Vizcaya, mientras que las fuerzas de centro, con el Partido Republicano Radical con 102 diputados, o las fuerzas de derechas, en las que la CEDA obtiene 115 diputados, han obtenido una mayoría más que sólida. El cambio que se ha producido en el panorama parlamentario va a provocar una etapa de inestabilidad política tremendamente manifiesta, en gran parte porque no va a haber una aceptación
por parte de los partidos republicanos, de gran parte de estos partidos republicanos, de que un partido que no se declara tal, es decir, la CEDA, que, como decíamos, era una fuerza política posibilista, pueda tener un papel activo en el gobierno de la República. Veremos que la entrada de la CEDA en el gobierno va a ser el acontecimiento que se use para iniciar el que va a ser el asalto más grave a la legalidad republicana hasta el estallido de la Guerra Civil. Las elecciones de noviembre del 33 van a ser elecciones muy participativas, con acusaciones de fraude muy limitadas, por tanto estaríamos hablando de unas elecciones claramente democráticas en las que no hay una manipulación destacada del voto y en la que, como podéis ver por las imágenes, la expectación es importante, especialmente entre el sexo femenino, que va a votar por primera vez en unas elecciones generales. Aquí veis imágenes de las distintas participaciones de mujeres introduciendo su voto en las urnas. A lo largo de este periodo, que se abre desde 1934, recordad que las elecciones se producen en noviembre del 33, por tanto estamos prácticamente acabando el año, van a sucederse distintos gobiernos que van a tener un rasgo monocolor, es decir, va a haber un partido que formará ese gobierno y que se encontrará con el apoyo parlamentario de la CEDA, es el caso del gobierno de Alejandro Lerroux entre diciembre del 33 y abril del 34, o el de su correligionario Samper, que estará al frente del gobierno entre abril y octubre de 1934, hasta que finalmente la CEDA condicione su apoyo parlamentario a participar en el gobierno. El resto de gobiernos van a presentar una coalición de republicanos y de cedistas que va a ser inmediatamente atacada por las fuerzas tanto de la izquierda obrera, el PSOE desatará la llamada Revolución de Octubre, la Revolución de Asturias, y por las izquierdas republicanas y nacionalistas encabezadas por Esquerra Republicana de Cataluña, que desde la Generalidad se enfrentará abiertamente a este gobierno. El gobierno de Lerroux va a permanecer en el Partido Republicano de Lerroux y la propia figura de Lerroux va a permanecer en el gobierno hasta que se produzca un escándalo, el denominado escándalo del extraperlo, un escándalo de corrupción que va a desgastar de forma muy notable a esta formación de centro, que, si os fijáis, ha formado parte de los gobiernos tanto del primer bienio como del segundo bienio. La desaparición de este amortiguador que era el Partido Republicano Radical, capaz tanto de gobernar con fuerzas republicanas de izquierda o con fuerzas ya abiertamente revolucionarias como el PSOE y con fuerzas no republicanas como la CEDA, va a agudizar las tensiones, los enfrentamientos que van a caracterizar el último periodo de vida de la Segunda República. Desde septiembre a diciembre de 1935 el gobierno lo va a encabezar Chapa Prieta, un tecnócrata, una figura independiente, sin adscripción partidista, apoyada por la CEDA, en el gobierno en el que va a tener presencia Gil Robles, el líder de la CEDA, y que va a intentar poner en marcha un programa que va a ser abruptamente cortado por la intervención del presidente de la República, que atendiendo a las reclamaciones de las fuerzas de la izquierda parlamentaria, va a decidir adelantar las elecciones, disolver las Cortes en un movimiento probablemente torpe por las consecuencias que se verán a continuación, y colocará al frente a un miembro de su partido, Portela Valladares, esperando heredar los votos y la posición del Partido Republicano Radical. El resultado va a ser un adelantamiento de las elecciones cuando el
gobierno de Chapa Prieta contaba con apoyo parlamentario suficiente como para sostener la legislatura. Recordad que las legislaturas duraban 4 años. Los gobiernos radical-cedistas van a poner en marcha una serie de políticas encaminadas a encauzar la práctica política del primer bienio de atendiendo a sus propias consideraciones ideológicas y orientadas en última instancia a la modificación de la Constitución, especialmente en lo que se refería, como decíamos, a ese artículo 26, una modificación constitucional que también impulsaba el presidente de la República, Alcalá Zamora, pero que no va a llevarse a efecto por las discrepancias que existen entre ambos líderes, entre el líder de la CEDA, Gil Robles, y el presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora. Algunas de las medidas de este gobierno, de estos primeros gobiernos, el primero republicano, el de Alejandro Lerroux, va a ser especialmente polémica porque va a amnistiar a los implicados en el golpe de Estado de 1932, el general Sanjurjo, que, como veíamos ayer, va a exiliarse a Lisboa, donde permanecerá hasta 1936, el momento en el que, en su intento de volver a España, va a fallecer ante el accidente del avión que le tenía que transportar para ponerse al frente de los sublevados del nuevo golpe. La política autonómica va a tener un giro notable a partir de 1934, cuando la Generalidad, encabezada por Luis Companys, encabece un golpe de Estado que, aunque va a ser rápidamente desmantelado, va a tener como consecuencia la suspensión del Estatuto de Autonomía, así como el juicio y encarcelamiento de los principales dirigentes republicanos, el presidente de la Generalidad, Companys, que va a ser encarcelado, condenado y encarcelado. Por su parte, vamos a ver una reorientación de la reforma agraria en la obra del ministro Manuel Jiménez Fernández, que va a potenciar los arrendamientos como mecanismo para garantizar la supervivencia de la familia campesina, potenciando los contratos de aparcería y estableciendo un mecanismo legislativo con esta ley de arrendamientos rústicos que permitía la fijación del campesino en un terruño y la incorporación de mejoras en su tierra, dado que el contrato se extendía y daba garantías al propio aparcero. En el Ministerio de la Guerra, el ministro Gil Robles va a impulsar en 1935 un programa de modernización del ejército con la adquisición de armamento moderno, y en el ámbito social destaca la labor del ministro Federico Salmón, que aprueba o hace aprobar una ley de previsión contra el paro que impulsaba la construcción de viviendas como un mecanismo para reducir el paro obrero que se estaba ya dejando sentir como consecuencia de ese contexto de crisis internacional. Como digo, en última instancia, la intención de la CEDA era proceder a una modificación de la Constitución que respondiese a esa sensibilidad católica que animaba a la Confederación Española de Derechas Autónomas y que, como digo, no va a llevarse a cabo por las discrepancias entre el presidente de la República y el líder de la CEDA, ambos orientados a presentarse como la expresión política de esa derecha católica, y debido también al acortamiento sustancial de la legislatura que se produce cuando el presidente de la República decide disolver las Cortes en 1935. El bienio radical cedista va a encontrarse con una fuerte oposición
por parte de las izquierdas, tanto de las izquierdas antisistema, es decir, de los anarquistas que ya habían puesto en jaque a el gobierno republicano socialista en 1933 y que van a mantener su apuesta de aumentar la inestabilidad social y política orientada a la consecución de una revolución obrera, inestabilidad a la que se va a sumar también la apuesta claramente revolucionaria del PSOE y la oposición que desde las izquierdas republicanas se van a plantear al gobierno, especialmente una vez que se incorporen los ministros de la CEDA al gobierno del Partido Republicano Radical, considerando que esta incorporación en el gobierno de la fuerza mayoritaria era un ataque a la propia República. Las huelgas y disturbios van a ser una constante entre 1933 y 1934, estimulados tanto por el sindicalismo anarquista como por el sindicalismo socialista. A modo de ejemplo, se plantea en 1934, en el verano del 34, una huelga en el campo que pone en riesgo la cosecha que definirá el propio presidente del gobierno de la época, Samper, como la supervivencia de la República, y que anticipa el clima que estallará en octubre del 34. Ese mes se van a producir dos acontecimientos que van a ser fundamentales en el devenir de la República y que en gran medida, no solo por el propio acontecimiento, sino por las lecciones que tanto derecha e izquierda van a sacar del mismo y que conducirán al enconamiento de las disputas, al enfrentamiento entre unas fuerzas y otras, van a condenar la supervivencia de la República. Por una parte, Esquerra Republicana de Cataluña, que gobierna la Generalidad de Cataluña, va a dar un golpe de Estado, proclamando el Estado catalán, un Estado catalán de efímera vida, porque en apenas 10 horas el general Batet, general republicano con mando en Cataluña, va a hacerse con el control de la situación. Algunos de los implicados van a huir a través de las alcantarillas, como es el caso del consejero Badía, y otros, como el propio presidente de la Generalidad, Lluís Companys, y el resto de su gobierno, van a ser detenidos y posteriormente juzgados y condenados. Del mismo modo, el Partido Socialista Obrero Español va a impulsar un movimiento de naturaleza revolucionaria, una huelga general revolucionaria planeada para todo el país, a la que impulsa sobre todo el sector de Largo Caballero y al que se adscribe el sector de Indalecio Prieto, y que no puede frenar el único dirigente importante del PSOE que lo intenta, que es Julián Besteiro, que considera este alzamiento un error sin precedentes, y que aunque va a fracasar esa llamada a una huelga general revolucionaria en todo el país, sí va a tener efecto en Asturias, donde los revolucionarios se hacen con el control de la fábrica de armas, van a obtener armamento y explosivos de las propias cuencas mineras, y van a ser necesaria la intervención del ejército con un notable saldo de víctimas y una posterior represión. En 1935 se produce el escándalo del extraperlo. El extraperlo es la imagen que estáis viendo, es decir, una ruleta, un juego que dos empresarios extranjeros, Strauss y Perl, pretenden introducir en España, y para ello van a corromper, a sobornar a distintos miembros del gobierno, que se va a ver salpicado hasta el punto de que el Partido Republicano Radical, el partido al que están vinculados estos movimientos corruptos, va a quedar completamente desacreditado. Una destrucción de ese centro político interesada tanto a derecha como a izquierda, que aspiran a ocupar ese espacio, pero que va a tener nefastas consecuencias para la República,
al hacer desaparecer, como digo, al único partido amortiguador de las tensiones entre derechas e izquierdas. Entre 1933 y 1934 vemos que hay levantamientos anarquistas en todas las provincias que han aparecido en rojo. Vamos a ir viendo huelgas de consideración en todas estas provincias también. Como veis, hay mayor peso, sobre todo, de la inestabilidad en determinadas regiones del sur peninsular. Y las imágenes que estamos viendo son aquellos enfrentamientos en los que vamos a tener un saldo de víctimas mortales. Por último, los desafíos abiertos a la legalidad republicana por parte de las instituciones, bien de las diputaciones vascas, bien de la Generalidad de Cataluña, que ponen en jaque la propia estabilidad del aparato institucional de la República. Asturias, 5 de octubre de 1934. La insurrección obrera que los socialistas han estado preparando se pone en marcha en la cuenca minera. La víspera, el jefe de gobierno había anunciado la entrada en el gabinete de 3 ministros de la CEDA. Los revolucionarios asturianos asaltan los cuarteles de la Guardia Civil, del Ejército y de las fábricas de armas. Después de hacerse con la cuenca minera, toman Oviedo. Asturias es el único lugar donde las izquierdas, incluidos los anarquistas y los comunistas, se han unido para una sublevación que allí de momento ha triunfado. Barcelona, 6 de octubre. Lluís Companys, nuevo presidente de la Generalitat, rompe con el gobierno central y proclama el Estado catalán dentro de la República Federal Española. La insurrección catalana, que no cuenta con el respaldo de los anarquistas, es aplastada después de 10 horas de lucha por el ejército. Se producen 46 muertos. El gobierno republicano suspende temporalmente el estatuto y encarcela a su presidente. La insurrección fracasa en el resto de España, incluida la capital, Madrid. Sin embargo, la llama revolucionaria sigue encendida en Asturias. El gobierno de la República declara el estado de guerra y encarga al general Franco la dirección de las operaciones contra los sublevados. Los enfrentamientos duran casi 2 semanas y son de una extrema brutalidad. Alcanzan la dimensión de una guerra civil. El ejército acaba por sofocar la Revolución de Octubre, que deja tras de sí un balance trágico. 1000 muertos y más de 2000 heridos entre los sublevados. 300 muertos y 800 heridos entre las fuerzas del orden. Cerca de 30.000 personas son encarceladas, entre ellas los dirigentes del PSOE y la UGT. La represión que sigue a la derrota de los revolucionarios encona aún más los ánimos. La Revolución de Asturias es el preludio de la Guerra Civil Española. La importancia de la Revolución de Asturias, de estos sucesos de octubre, va a ser, como dice el vídeo, el convertirse en un prólogo de lo que de manera más intensa y acaba abarcando a todo el país se producirá a partir de julio de 1936. Los sucesos de octubre son el asalto a la legalidad republicana más grave que va a experimentar la República hasta la propia Guerra Civil y su resolución va a ser una solución en falso, en gran medida porque ni las derechas ni las izquierdas van a sacar una lectura o van a hacer una lectura correcta de lo sucedido esos años, sino que ambas van a considerar que la actuación ha fallado en gran medida por la falta de contundencia,
bien en la aplicación de del impulso revolucionario, bien en el castigo de esa revolución. Como habéis oído en el vídeo, van a detenerse a un gran número de implicados, alrededor de 30.000 personas en distintos lugares de España, entre los que se encuentran los principales líderes del movimiento revolucionario, el propio Largo Caballero, que va a ser el principal ideólogo de la revolución, el primer impulsor, o figuras como la de Indalecio Prieto, que va a ser sorprendido tratando de introducir un yate con armamento que estaba dirigido a los revolucionarios de Asturias. Sin embargo, las negativas a asumir cualquier tipo de responsabilidad de estos dirigentes va a hacer que sean exculpados por los tribunales, no así un gran número de personas que se van a ver sometidos a penas que iban desde la pena de muerte hasta numerosos años de reclusión. El PSOE se desmarca en su propaganda política de cualquier responsabilidad en los sucesos de Asturias, lo que va a aprovechar el Partido Comunista de España, esa decisión que surgió una vez que triunfa la Revolución rusa en 1917 del propio PSOE, para adquirir protagonismo y hacer del relato de los sucesos de Asturias el eje de su propio crecimiento político. Aquí veis imágenes de esos juicios y la figura de Largo Caballero encarcelado, como también la del propio presidente de la Generalitat, Lluís Companys, con el resto de sus consejeros. Companys va a ser condenado, aunque con el cambio de gobierno que suceda a las elecciones de febrero de 1936, va a ser exculpado, amnistiado y se colocará nuevamente al frente de la Generalidad, cargo que ostentará cuando estalle la Guerra Civil en 1936. ¿Qué consecuencias tienen estos sucesos? Pues consecuencias muy notables, como habéis oído, deja un saldo de muertos muy elevado, con más de 100 guardias civiles, 98 militares, 86 policías, 34 religiosos y 1.051 paisanos entre estos revolucionarios y víctimas. Por su parte, la ciudad de Oviedo y el resto de las localidades de Asturias van a experimentar una destrucción semejante a la que se produciría en una guerra, con más de 60 edificios públicos destruidos, 58 iglesias, 26 fábricas o más de 700 edificios particulares. El problema, como digo, es que los sucesos revolucionarios de 1934 no van a llevar a una moderación de las posturas y a un rechazo de esta vía insurreccional, sino que, por el contrario, tanto la derecha como la izquierda van a radicalizar su planteamiento. La izquierda va a iniciar toda una amplia campaña de propaganda solicitando la liberación de los presos de la revolución, que va a convertir los sucesos de 1934 en un hecho glorioso, fallido en gran medida por la falta de apoyo de otras fuerzas revolucionarias. Por su parte, la derecha va a hacer toda una lectura basada en la impunidad de los principales responsables, esos dirigentes políticos que han alejado de sí la responsabilidad y que consideran, por tanto, que las instituciones republicanas no sancionan adecuadamente el golpe contra la propia República, y porque, como comentábamos ayer, a partir de 1934, Falange Española, esa formación de ideología fascista, va a iniciar una campaña de enfrentamiento directo contra las juventudes socialistas. Estas habían ido agrediendo a los militantes de Falange durante el año de 1933, desde la creación de Falange en octubre de ese año, hasta el punto que las fuerzas monárquicas
se burlaban de los falangistas, indicando que falange española significaba funeraria española. A partir de 1934, los falangistas van a responder a esas agresiones con el asesinato de militantes socialistas y se inicia así una campaña de pistolerismo político que va a enconar aún más la situación y que recuerda el contexto que vio el triunfo del golpe de Primo de Rivera en 1923. El papel moderador que hasta ese momento desempeñaba el Partido Republicano Radical, como vemos, el único partido capaz de pactar a derechas e izquierdas y que tenía la capacidad, por tanto, de producir el ajuste de esa derecha posibilista a los modelos y valores de la República de 1931, va a verse muy castigado por el asunto del extraperlo. Como os comentaba, el extraperlo era una ruleta automática, la estáis viendo en la imagen, una ruleta automática además fraudulenta, en la que se introducía una trampa para que ganara la banca, y que para ser comercializada en España, sus impulsores, Strauss y Perl, van a sobornar a distintos miembros del gobierno y de la administración pública. El juego estaba prohibido en la República y, sin embargo, se va a admitir este invento, este ingenio, durante unas pocas horas. Rápidamente va a ser sacado del mercado y Strauss y Perl van a dar a conocer esos tratos fraudulentos a través de los líderes de la oposición, tanto de Indalecio Prieto del PSOE como de Manuel Azaña. Estos, que no van a acudir a los tribunales, sino que van a acudir al presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, en una maniobra política que pretendía también implicar a la mayor institución de la República. Si se ocultaban los acontecimientos y se le daba apoyo al gobierno, se podría disparar por elevación contra la propia figura de Alcalá Zamora, y si no, se contaba con el apoyo de esto. Como digo, va a provocar un debate parlamentario en el que la figura del presidente del gobierno, Alejandro Lerroux, va a salir muy tocada. Tanto la izquierda, que lo acusa de corrupción, una acusación bastante común en la historia del Partido Republicano Radical, y por parte de la derecha, tanto de la derecha de la CEDA, que aspiraba a ocupar esa posición de figura fundamental del Parlamento del momento, como del Partido Liberal Republicano de Alcalá Zamora, que aspiraba a que pudiese heredar ese voto republicano católico que podía recalar en el Partido Republicano Radical, van a estar interesados, como digo, en la caída de Lerroux. Finalmente, el gobierno de Lerroux es sustituido por el de Chapa Prieta, un independiente que cuenta con el apoyo de la CEDA y en la que el propio Gil Robles va a ocupar una cartera de importancia como era el Ministerio de la Guerra. Sin embargo, ese gobierno, que contaba, como digo, con suficiente estabilidad parlamentaria como para extenderse los 2 años que quedaban de legislatura, va a verse abocado al fracaso ante la presión que desde los partidos de izquierda, tanto republicana como obrera, se va a ejercer sobre la presidencia de la República, instándole a que adelante las elecciones, esto es, a que de manera anticipada disuelva las Cortes. Recordad que os dije que la Constitución republicana otorgaba al presidente de la República la posibilidad de una disolución anticipada en el momento que él quisiera, pero la siguiente disolución anticipada que impulsara el presidente de la República se vería cuestionada por las Cortes entrantes. Es decir, se podía
sancionar, destituir de hecho al presidente de la República si las nuevas Cortes consideraban que esa disolución había sido incorrecta, anticonstitucional. No obstante, como digo, el presidente va a decidirse por esa posición, en gran medida ante la enemistad personal que el líder de la CEDA, Gil Robles, y el propio Alcalá Zamora sienten entre sí, y en ambos casos con la idea de heredar ese voto del Partido Republicano Radical que se considera que va a sufrir un fuerte castigo electoral. Las elecciones de febrero de 1936 van a ser una de las elecciones más tensas y enfrentadas de toda la historia electoral española, con el uso de una propaganda masiva, tanto de derechas como de izquierdas, que va a hacer de los sucesos de octubre y del fenómeno revolucionario, con posiciones que tienden más hacia los valores extremistas que centrados, y que, como digo, como vamos a ir viendo en esta expresión de propaganda electoral, van a tener como centro, como eje del debate político, los sucesos de Asturias. Las izquierdas van a organizar una coalición electoral, el Frente Popular, en el que van a participar las distintas formaciones de la izquierda republicana y burguesa, y obrera, incluyendo el PSOE y el Partido Comunista de España, que van a verse beneficiados por la propia prima que el sistema electoral facilitaba a estas coaliciones electorales. Por su parte, las fuerzas de derecha o de centro derecha van a presentar un perfil más desunido que va a redundar en su perjuicio a la hora de obtener un número de actas equivalente o proporcional al de votos recibidos. Aquí vemos una de las carteles en las que se ve, pues como veis, una madre con la niña viendo a su marido encarcelado y haciendo del voto al Frente Popular una forma de abrir las cárceles. Otro ejemplo en la propaganda del Frente Popular, en la que la cárcel, como veis, se convierte en la boca de una caricatura del burgués, del capitalista. Por su parte, Esquerra Republicana va a insistir en su propia propaganda, en el que el catalanismo de la Lliga Republicana, que todavía está, la Lliga Catalanista, perdón, que todavía está presente, el partido de Cambó, que se presenta, como veis, como destructora de esa autonomía de Cataluña en el caso de triunfar. Por su parte, las derechas van a incidir en el cesarismo, en la figura de Gil Robles, que va a ser apoyado por un sector importante de sus propias juventudes al grito de jefe, 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 que recuerda el duce, duce, duce de Mussolini, y adoptando en su propaganda, como veis, una apelación hacia la centralización del poder. Este famoso cartel, que se encontraba en la Puerta del Sol de Madrid, solicitaba eso: dadme la mayoría absoluta y os daré una España grande. Ejemplos de esa propaganda de derechas, en este caso incidiendo en el carácter destructivo de la economía del propio socialismo por parte de Acción Popular, uno de los partidos integrantes de la CEDA, y apelando al voto a las derechas. La propaganda electoral para estas elecciones no va a respetar ni siquiera los monumentos históricos. Aquí veis la imagen que presentaba la Puerta de Alcalá días antes de estas elecciones. Y vamos a ver la implicación de algunos de los líderes. Aquí hay una fotografía
de Manuel Azaña en un meeting en Madrid en 1935, teniendo en cuenta además que los mítines en esta época son actos en los que en ocasiones se va a llegar a cobrar entrada y que, como digo, van a condicionar ese periodo final del bienio radical-cedista desde los sucesos de octubre. Las elecciones de febrero de 1933 van a ser unas elecciones de gran tensión y que abrirán el último periodo de vida de la Segunda República hasta el estallido de la Guerra Civil apenas pocos meses después, en julio de 1936. A esta parte del tema le vamos a dedicar el siguiente vídeo. Lo dejamos por aquí.